¿Sabes cuál es el sonido más aterrador que existe? No es un grito de dolor ni un susurro en la oscuridad. Es el ruido seco y metálico de las cadenas cruzando los barrotes del portón principal a las 6 de la tarde. Cuando esa llave gira y el candado se cierra, sucede algo que te hiela la sangre. El mundo de los vivos, con sus autos, sus luces y su ruido reconfortante, se queda afuera. Y tú te quedas adentro, encerrado. Ser guardia de seguridad en un cementerio no se trata de evitar que los vándalos entren a robar placas de bronce. Se trata de convivir con la certeza de que te has quedado solo en un territorio que no te pertenece. En cuanto el sol desaparece detrás de los muros perimetrales, el aire cambia. No es solo que baje la temperatura, es que la atmósfera se vuelve sólida, pesada. Sientes una presión en la nuca que te obliga a caminar más rápido hacia la caseta, intentando ignorar que estás rodeado por miles de personas que ya no respiran, pero que de alguna manera siguen estando ahí. Es un ecosistema diseñado para la muerte, y tú eres la única fuente de calor, de sangre y de vida en hectáreas de piedra fría. Ellos lo saben. Sienten tu pulso acelerado como un faro en la noche. Y lo peor de ese momento en que cierras las puertas no es la soledad, es la repentina y aterradora comprensión de que ahora estás atrapado con ellos hasta que salga el sol, y que en la oscuridad de este jardín de mármol las reglas del mundo exterior ya no aplican. Bienvenido a tu turno. Hay un sonido específico que hace la grava cuando una bota pesada la aplasta, un crujido seco y rítmico que conoces de memoria después de la primera semana de patrullaje. Pero hay noches en las que la acústica del cementerio decide jugar contigo. Empiezas tu ronda por la avenida principal, esa larga recta flanqueada por cipreses que parecen dedos señalando al cielo negro, y de repente lo escuchas. No es el viento ni una rama cayendo, es una marcha. Al principio piensas que es tu propio eco rebotando en los panteones, pero el ritmo es distinto, más pesado, más marcial. Suenan como botas militares con suela de hierro golpeando las piedras al unísono, como si un batallón invisible estuviera formándose justo detrás de tu espalda. Aceleras el paso y el sonido detrás de ti se acelera también, manteniendo una distancia constante de 2 metros, respirando en tu nuca. El terror te golpea cuando decides detenerte en seco para confrontar a quien te sigue, y el sonido de los otros pasos tarda una fracción de segundo más en detenerse que los tuyos. Ahí es cuando sabes que no es un eco. Te das la vuelta violentamente, con la mano temblando sobre la linterna, esperando ver a un intruso, a un bromista, a cualquiera. Pero el haz de luz solo corta la niebla estática. No hay nada. Solo el camino vacío y el silencio absoluto que regresa de golpe, tan denso que te tapa los oídos. Sin embargo, cuando vuelves a girar para seguir caminando, tienes la certeza absoluta de que la marcha ha comenzado de nuevo. Solo que esta vez han decidido caminar de puntillas para que no los oigas acercarse. Y lo peor no es el ruido, sino la sensación eléctrica en la piel de que, aunque no los veas, hay cientos de ojos vacíos clavados en tu uniforme esperando que cometas un error. Hablemos de los ángeles. Esas figuras de mármol blanco impoluto que las familias adineradas colocan sobre las tumbas de sus seres queridos para crear la ilusión de que alguien los está cuidando eternamente. De día, bajo la luz del sol, son obras de arte, esculturas serenas con las manos juntas en oración y la mirada perdida en el cielo, transmitiendo una paz que casi te convence de que la muerte es solo un sueño tranquilo. Pero tú y yo sabemos que la piedra cambia cuando se pone el sol. La arquitectura de un cementerio por la noche no es estática, parece respirar y reacomodarse cuando nadie mira. Hay un panteón en la zona norte,
el de una de las familias fundadoras de la ciudad, que todos los guardias evitamos instintivamente en el turno de la noche. No es porque esté lejos o porque el candado de hierro forjado sea difícil de abrir. Es por el ángel que custodia la entrada. Es una estatua de tamaño real, tallada con un realismo que incomoda, con los pliegues de la túnica tan perfectos y fluidos que esperarías que se movieran con la más mínima brisa nocturna. Sus ojos, aunque sin pupilas, siempre parecen estar clavados en un punto detrás de tu hombro, mirando algo que tú no puedes ver. La primera vez que presencié el fenómeno, pensé que era condensación o quizás agua de lluvia acumulada en los cuencos de los ojos de piedra, una pareidolia macabra creada por la humedad y mi propia sugestión. Me acerqué con la linterna táctica, ingenuo, pensando en limpiar la suciedad para que el supervisor no me llamara la atención al día siguiente. El haz de luz cortó la oscuridad y se posó sobre el rostro del ángel. Y fue entonces cuando me di cuenta de que aquello no era agua. Era un líquido espeso, negro como el alquitrán más denso y brillante como el aceite de motor quemado. Brotaba lentamente de los lagrimales de granito, trazando dos líneas oscuras y perfectas que bajaban por sus mejillas pálidas hasta gotear sobre sus manos entrelazadas, manchando la pureza del mármol con una violencia visual que me revolvió el estómago. El olor era lo peor, algo que te golpeaba antes incluso de que tu cerebro procesara la imagen. No olía a humedad ni a tierra mojada, que son los olores nobles y naturales del cementerio. Olía a algo químico, algo industrial y rancio, mezclado con un dulzor nauseabundo y empalagoso, como el de las flores que llevan semanas pudriéndose en un jarrón con agua estancada y gusanos. Me quedé paralizado, con las botas clavadas en la grava, incapaz de apartar la mirada de ese fluido viscoso que parecía desafiar la porosidad de la piedra, negándose a ser absorbido, prefiriendo resbalar como si la estatua tuviera piel aceitosa. Y entonces ocurrió lo que me hizo dejar de respirar por un segundo interminable, un momento en el que mi corazón se saltó un latido. Juraría por mi vida, por lo más sagrado que tengo y por la memoria de mi madre, que la expresión del ángel cambió frente a mis ojos. No fue un movimiento brusco. La piedra no crujió ni se rompió. Fue algo sutil, una distorsión malévola en las sombras que proyectaba mi linterna. Los labios, que antes mostraban una leve sonrisa de compasión eterna, ahora estaban tensos, apretados en una mueca de desprecio o de ira contenida, como si estuviera haciendo un esfuerzo titánico para no gritar. Los párpados de piedra parecían haber bajado unos milímetros, dándole una mirada que ya no era de ciego fervor religioso, sino de una malicia consciente, antigua y depredadora. Sentí un frío que me subía desde las suelas de las botas hasta la base del cráneo. Un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche y todo que ver con el instinto primitivo gritándome que estaba frente a un depredador que se camuflaba. Intenté convencerme de que era un truco de la luz, un juego de sombras provocado por el cansancio de las 3 de la mañana y el miedo que todos llevamos dentro en este trabajo. Pero mi mano, traicionando a mi sentido común, se estiró temblorosa para tocar esa lágrima negra. Estaba caliente, el aceite estaba tibio, pulsando con una temperatura febril, como si acabara de salir de un cuerpo vivo que lucha contra una infección. Al retirar el dedo, la mancha negra no se quitaba, se adhería a la piel como una mancha de pecado, pegajosa y difícil de limpiar, y tuve la absurda y aterradora sensación de que la estatua me estaba marcando, dejándome su rastro para encontrarme después. Los guardias viejos, esos que llevan aquí tanto tiempo, que ya tienen la piel gris como las lápidas, dicen que las estatuas en los cementerios no son solo adornos. Son recipientes vacíos, esperando ser llenados. Dicen que a veces
El dolor de los que quedan vivos es tan fuerte, o la rabia del que está enterrado abajo es tan violenta por haber muerto injustamente, que la piedra absorbe esa energía negra hasta que no puede contenerla más y empieza a supurar. Lloran el aceite de la podredumbre espiritual que hay debajo de la tierra, purgando el mal que se acumula en el subsuelo. Esa noche, mientras retrocedía lentamente sin darle la espalda al ángel por miedo a que se moviera, vi cómo otra gota negra caía al suelo de mármol con un sonido pesado, plop, que resonó en el silencio del mausoleo como un disparo de advertencia. Desde entonces, cada vez que paso por esa sección, en mi ronda obligatoria, siento que la cabeza de la estatua gira imperceptiblemente para seguirme, un grado a la vez. No lo ves directamente, es algo que notas por el rabillo del ojo, un movimiento periférico que desaparece cuando giras la cabeza para comprobarlo. Pero el rastro del aceite siempre está ahí, manchando la blancura impoluta del mármol, acumulándose en los pliegues de su ropa de piedra como sangre coagulada. Y lo más aterrador es que, a veces, cuando el viento sopla en la dirección correcta y trae los sonidos del fondo del cementerio, puedes escuchar un ruido que viene de esa garganta sólida. Es un sonido húmedo, pastoso y gorgoteante, como si la estatua estuviera intentando tragar algo denso o quizás ahogándose en su propia inmundicia líquida. Te preguntas qué pasará la noche en que el mármol se sature por completo, la noche en que la piedra se ablande lo suficiente como para que esas manos entrelazadas se separen y busquen algo más cálido y blando que el aire nocturno para sostener y apretar. Algo como tu cuello. Por eso, si alguna vez ves una estatua llorando en la oscuridad de un cementerio, no te acerques a limpiar sus lágrimas por compasión. Podría ser que no esté llorando de tristeza, sino salivando de hambre. Hay cosas en este trabajo para las que ningún manual de seguridad te prepara. Situaciones que desafían la lógica forense y que te obligan a cuestionar la física básica de la vida y la muerte. Caminar por la zona de los nichos siempre ha sido la parte más tranquila de la ronda, porque es como estar en una biblioteca de piedra, con filas y filas de nombres ordenados en estanterías de concreto. Se supone que es el lugar más seguro, el más sellado herméticamente. Pero esa noche el haz de mi linterna iluminó algo que rompió la monotonía del patrullaje y me revolvió el estómago de una manera que un cuerpo en descomposición jamás podría hacer. Había escombros en el suelo. No era basura, ni hojas secas, ni los restos de un florero caído por el viento. Eran trozos de mármol y cemento, pedazos irregulares de una lápida que había estallado. Mi primera reacción fue de enfado, pensando que unos vándalos habían entrado a profanar tumbas, buscando joyas o dientes de oro. Una práctica asquerosa, pero tristemente común. Me acerqué con la mano en la porra, listo para gritar o correr, pisando los fragmentos crujientes con mis botas, haciendo un ruido que resonaba demasiado en el pasillo estrecho. Pero cuando levanté la luz hacia la pared de nichos, la ira se transformó instantáneamente en un miedo frío y paralizante. El nicho estaba a la altura de mi pecho, la tercera fila desde el suelo. La lápida no estaba hundida hacia adentro, como ocurre cuando alguien la golpea con un mazo o le da una patada desde el exterior. Los fragmentos estaban esparcidos en abanico hacia el pasillo, proyectados hacia afuera con una violencia explosiva. La tapa de concreto había sido empujada desde el interior. Me detuve a 1 metro de distancia, tratando de procesar lo que mis ojos veían, pero mi cerebro se negaba a aceptar. La lógica te dice que eso es imposible, que los muertos no tienen fuerza, que los gases de la descomposición pueden hinchar un cuerpo, pero no tienen la potencia hidráulica para reventar 3 centímetros de hormigón armado y mármol sellado con silicona industrial. Sin embargo, la evidencia estaba ahí, burlándose de mi racionalidad. Me acerqué más,
conteniendo la respiración, no por el olor, que curiosamente estaba ausente, sino por el terror instintivo de mirar dentro de un agujero negro que no debería estar abierto. Al iluminar el interior del nicho, vi lo que realmente me quitó el sueño durante meses. En la parte interna de los restos de la lápida que aún colgaban del marco y en las paredes laterales del nicho, había marcas. No eran marcas de herramientas, no había surcos limpios de cincel ni golpes de metal. Eran arañazos, docenas de líneas frenéticas, profundas y desordenadas, grabadas en el cemento rugoso. Al acercar la cara, pude ver que en las grietas de esos arañazos había restos orgánicos oscuros. Eran fragmentos de uñas humanas que se habían partido y arrancado de raíz en un intento desesperado, agónico y sobrehumano de excavar a través de la piedra. La imagen mental que te asalta en ese momento es insoportable. Imaginas la oscuridad absoluta, el silencio, el despertar repentino en un espacio donde no puedes girarte, donde el aire se acaba, y la comprensión terrorífica de dónde estás. Imaginas el pánico puro convirtiéndose en una fuerza bruta capaz de destrozar los dedos contra la roca con tal de salir. Pero lo peor no fue ver las marcas de uñas incrustadas en la piedra. Lo peor fue darme cuenta de que el nicho estaba vacío. No había ataúd. Solo astillas de madera podrida y trozos de tela rasgada mezclados con el polvo de cemento. Lo que sea que había estado allí dentro, lo que sea que había arañado la salida con esa furia demencial, ya no estaba. Se había ido. Y la pregunta que te golpea como un mazo en la nuca no es cómo salió, sino dónde está ahora. Miré a mi alrededor, barriendo frenéticamente con la linterna hacia la oscuridad del cementerio, hacia los árboles que se mecían con el viento, esperando ver una figura agazapada, con las manos sangrando y la mirada perdida. El cementerio, que minutos antes parecía un lugar de descanso, se transformó en un coto de caza. Sentí que ya no era el vigilante. Sentí que era la presa de algo que tenía mucha hambre después de tanto tiempo encerrado. El protocolo dice que debes reportar los daños a la administración y asegurar el área. Pero, ¿cómo reportas esto? ¿Cómo escribes en un informe oficial que una tumba explotó desde adentro y que el ocupante se marchó caminando? No lo haces. Simplemente colocas una cinta de precaución que sabes que es inútil. Recoges los trozos más grandes para que no parezca tan dramático y te alejas caminando hacia atrás, sin darle la espalda a ese agujero negro que parece una boca abierta, bostezando. Esa noche no pude volver a la caseta. Me quedé en el coche patrulla con las luces encendidas y las puertas bloqueadas, mirando los espejos retrovisores cada 10 segundos. Porque una vez que has visto esas marcas de uñas, entiendes que las paredes del cementerio no están ahí para que la gente no entre. Están ahí para que las cosas no salgan. Y esa noche, una de esas cosas había conseguido burlar la seguridad. A veces, cuando camino por la ciudad y veo a alguien con las manos en los bolsillos o con guantes en pleno verano, no puedo evitar preguntarme si esconden dedos sin uñas, desgastados hasta el hueso, por el esfuerzo de volver a un mundo que ya los había olvidado. La próxima vez que pases frente a un nicho y veas una grieta fina en el mármol, no pienses que es por la antigüedad o el asentamiento del terreno. Reza para que sea eso. Reza para que no sea el primer intento de alguien que está despertando al otro lado y que acaba de darse cuenta de que está solo en la oscuridad. Las flores que se marchitan en segundos. En este trabajo aprendes a respetar las ofrendas. No tocas las fotos, no mueves los peluches y, sobre todo, no alteras las flores. Son el último vínculo físico entre los vivos y los muertos. Un gesto de amor que intenta desafiar al olvido con colores brillantes. Pero hay tumbas que rechazan ese amor.
Hay parcelas de tierra en este cementerio donde la naturaleza misma parece tener miedo de echar raíces. Recuerdo una tarde nublada de noviembre, justo antes de mi turno, cuando vi a una anciana dejar un ramo de rosas rojas, frescas y vibrantes, sobre una lápida de granito negro en la sección antigua. Eran flores de floristería cara, con los pétalos aterciopelados y gotas de agua que brillaban como diamantes bajo la luz grisácea. La mujer se fue llorando en silencio y yo continué mi ronda habitual, pensando en la fragilidad de la memoria humana. Sin embargo, al volver a pasar por el mismo lugar apenas 30 minutos después, algo me detuvo en seco. El color rojo intenso había desaparecido. No se había oscurecido gradualmente con los días, como es natural. No, las rosas estaban grises. Me acerqué, incrédulo, pensando que quizás alguien las había robado y sustituido por flores secas en una broma cruel. Pero al iluminarlas con mi linterna, vi la verdad. Los tallos, que media hora antes estaban verdes y turgentes, ahora eran marrones y quebradizos como ramas muertas en invierno. Los pétalos se deshacían al menor contacto del viento, convirtiéndose en polvo fino que se dispersaba sobre la inscripción de la lápida. Era como si el tiempo se hubiera acelerado 1000 veces solo en ese metro cuadrado de tierra maldita. No había explicación biológica ni botánica para una descomposición tan rápida y agresiva. Sentí un escalofrío que no venía del aire frío, sino de la comprensión instintiva de que algo debajo de esa tierra estaba drenando la vida de todo lo que tocaba. Era como si la muerte allí abajo tuviera tanta sed, tanta necesidad de energía vital que absorbía la esencia de las flores en segundos, dejando solo la cáscara vacía. Lo más inquietante no fue la marchitez acelerada, sino el sonido. En el silencio absoluto del cementerio, mientras observaba los restos polvorientos de lo que habían sido rosas hermosas, escuché un sonido sutil, casi imperceptible, que venía de la tierra misma. Era un sonido de succión húmeda, como cuando el agua se va por un desagüe, seguido de un leve suspiro de satisfacción. Me alejé retrocediendo, sintiendo que mis propias botas se hundían un poco más de lo normal en el césped, como si la tierra estuviera intentando agarrarme también. Desde esa noche evito pisar esa parcela. He visto pájaros caer muertos en pleno vuelo al pasar por encima de esa tumba, y he notado que la hierba alrededor crece torcida y amarilla, alejándose del centro como si intentara escapar. Dicen que hay muertos que no descansan en paz, sino que permanecen hambrientos, esperando cualquier chispa de vida para alimentarse y mantenerse aferrados a este plano. Y si son capaces de consumir un ramo de flores en minutos, no quiero imaginar lo que podrían hacerle a un hombre que se quede parado demasiado tiempo sobre su techo. La próxima vez que veas flores secas en una tumba reciente, no asumas que nadie las ha visitado en meses. Quizás las pusieron hace una hora y lo que hay abajo ya se las comió. El eco del crematorio frío. Existe un rincón en este cementerio que ni siquiera los gatos callejeros se atreven a pisar. Es el viejo edificio de ladrillo rojo en el sector oeste, con esa chimenea cuadrada que se alza como un dedo acusador contra el cielo nocturno, el antiguo crematorio. Lleva clausurado más de 15 años, desde que la nueva administración decidió externalizar el servicio. Las tuberías de gas están cortadas, oxidadas y separadas de la red principal. Los cables eléctricos fueron arrancados para evitar robos de cobre, y las pesadas puertas de hierro de los hornos están selladas con soldadura en frío. Es, por definición, un cadáver arquitectónico, un cascarón vacío de hormigón y metal que no debería tener pulso. Pero en la soledad de la madrugada, cuando el viento deja de soplar y el silencio se vuelve casi doloroso, ese edificio recuerda lo que solía ser. Recuerdo perfectamente la noche en que el cementerio decidió burlarse de las leyes de la física
Estaba haciendo mi ronda perimetral, caminando por el sendero de grava que bordea el muro oeste, cuando sentí una vibración. No era un temblor de tierra, era un zumbido de baja frecuencia que me subía por las suelas de las botas y me hacía castañetear los dientes. Al principio pensé que era un camión pasando por la carretera lejana, pero el sonido no se alejaba, se intensificaba. Era un rugido profundo, constante y gutural. El sonido inconfundible de unos quemadores industriales inyectando gas a alta presión. Me quedé paralizado, con la linterna apuntando al suelo, mientras mi cerebro intentaba procesar lo imposible. El crematorio estaba encendido. Caminé hacia el edificio no por valentía, sino arrastrado por esa curiosidad mórbida que tenemos los humanos de confirmar nuestros propios miedos. A medida que me acercaba, el aire que esa noche estaba helado comenzó a cambiar, se volvió tibio, luego caliente y finalmente sofocante. Pero lo peor no era el calor, era el olor. No olía a leña ni a basura quemada. Era un olor dulzón, denso y grasiento que se te pega al paladar y te revuelve el estómago. Es el olor inconfundible de la materia orgánica siendo consumida por el fuego, el aroma de la carne y el hueso convirtiéndose en ceniza. Me tapé la nariz con el cuello de la chaqueta, sintiendo ganas de vomitar, mientras el rugido de los hornos alcanzaba un crescendo ensordecedor, como si estuvieran trabajando a máxima potencia, incinerando algo enorme, algo que requería más fuego del habitual. Llegué a la puerta lateral, esa que tiene el cristal de seguridad reforzado con alambre, y miré hacia adentro. La sala de los hornos debería haber estado en la más absoluta oscuridad, pero no lo estaba. Un resplandor anaranjado y violento bailaba sobre los azulejos sucios de las paredes, proyectando sombras alargadas que parecían retorcerse de dolor. Los 3 hornos estaban rugiendo. Podía ver las llamas lamiendo los bordes de las puertas de metal, escapando por las juntas oxidadas como si el fuego dentro estuviera vivo y desesperado por salir. El calor que irradiaba el edificio me golpeaba la cara a través del vidrio, secándome los ojos. Y entonces escuché algo que hizo que mis piernas fallaran. Entre el estruendo de los quemadores fantasmas se oía un sonido metálico, rítmico y desesperado. ¡Clang! 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 Alguien estaba golpeando la puerta del horno central desde adentro. No eran golpes rápidos de pánico, eran golpes lentos, pesados, deliberados, como si lo que fuera que se estaba quemando allí dentro no sintiera dolor, sino furia. Retrocedí tropezando con mis propios pies, sintiendo que el corazón me iba a estallar en el pecho. ¿Cómo era posible? No había suministro de gas. No había electricidad para los ventiladores. No había nadie vivo en kilómetros a la redonda. Y sin embargo, la maquinaria de la muerte estaba operando a plena capacidad, cumpliendo una función para la que ya no estaba autorizada. En ese momento de terror absoluto, el rugido cesó de golpe, sin desaceleración, sin el siseo final del gas apagándose. Simplemente el silencio cayó como una guillotina. El resplandor naranja desapareció en una fracción de segundo, sumiendo la sala en la negrura total. El calor se disipó tan rápido que el cambio de temperatura hizo que el cristal de la ventana frente a mí se rajara con un chasquido agudo. Me quedé allí, temblando en la oscuridad, con el olor a humo rancio todavía flotando en el aire como un fantasma olfativo. No me atrevía a entrar, no me atrevía a investigar qué había quedado dentro de ese horno, porque en el fondo sabía que no encontraría cenizas. Sabía que encontraría algo peor. La evidencia de que el crematorio no necesita combustible para funcionar cuando tiene almas atrapadas que quieren sentir calor una última vez. Desde entonces, cada vez que paso cerca de esa chimenea apagada, contengo la respiración. Porque a veces, solo a veces, creo ver una voluta de humo negro saliendo de ella, dibujando formas en el cielo que se parecen demasiado a rostros gritando.
Y te aseguro que no hay nada más aterrador que el humo que sale de un fuego que no existe. Los niños del sector olvidado. Hay una sección en el cementerio donde la hierba crece más rápido y el silencio pesa de una forma distinta, más aguda, casi eléctrica. Es el sector de los angelitos, esa esquina apartada donde las lápidas son pequeñas, apenas del tamaño de una caja de zapatos, y donde las estatuas no son de santos barbudos, sino de querubines regordetes y corderos dormidos. Se supone que debería ser un lugar de paz inocente, pero te aseguro que no hay nada inocente en la energía que se estanca allí cuando cae la noche. Lo primero que notas es que, a diferencia del resto del Campo Santo, este lugar nunca está completamente vacío de objetos. Los padres, en su dolor interminable, dejan juguetes, peluches que se pudren con la lluvia, cochecitos de metal oxidados y muñecas de porcelana que miran al infinito con ojos de vidrio. El problema empieza cuando esos objetos, que deberían ser inanimados, deciden que no quieren quedarse quietos. Recuerdo una noche de tormenta eléctrica, de esas en las que el cielo se ilumina como un flash de cámara y te deja ciego por segundos. Estaba haciendo mi ronda habitual por el sendero principal que cruza el sector infantil. En medio del camino de asfalto mojado vi una pelota. Era antigua, de cuero cosido a mano, descolorida por décadas de sol y lluvia. No estaba allí cuando pasé una hora antes. Pensé que el viento la había arrastrado desde alguna tumba cercana, así que, con la punta de la bota y sin muchas ganas de tocarla, la empujé suavemente hacia el césped, fuera del paso vehicular. No le di más importancia. Seguí caminando, iluminando con mi linterna las filas de cruces blancas, sintiendo esa tristeza pegajosa que siempre te invade en esa zona. Pero el cementerio tiene una forma muy particular de decirte que no estás solo. Al completar el circuito, unos 40 minutos después, volví a pasar por el mismo punto. Me detuve en seco y sentí cómo se me erizaban los vellos de la nuca. La pelota estaba de nuevo en el centro del camino. No solo había vuelto a la carretera, había avanzado unos 20 metros en mi dirección. Estaba allí, quieta, brillante por el agua de lluvia, como si alguien la hubiera colocado deliberadamente para que yo la viera. Muy gracioso, murmuré, tratando de convencerme de que algún compañero me estaba gastando una broma, aunque sabía perfectamente que yo era el único guardia de turno esa noche. Miré alrededor, barriendo la oscuridad con la luz, esperando ver a alguien escondido detrás de un ciprés, pero solo vi las sombras alargadas de las lápidas pequeñas bailando con los relámpagos. Esta vez no la toqué. La rodeé con el carrito de golf, sintiendo una repulsión irracional hacia ese objeto de cuero viejo, y aceleré para salir de allí. Pero el juego apenas comenzaba. A la tercera vuelta, la pelota ya no estaba en el camino. Respiré aliviado, pensando que el viento finalmente se la había llevado lejos. Sin embargo, al girar la vista hacia mi izquierda, hacia el interior de la sección de párvulos, la vi. Estaba sobre una lápida plana a unos 10 metros de distancia, y junto a ella, sentada con una rigidez antinatural, había una muñeca. Una de esas muñecas antiguas con vestido de encaje podrido y la cara craquelada. Estaba sentada mirando directamente hacia mí, no hacia el camino, no hacia el cielo, sino hacia el punto exacto donde yo había detenido el vehículo. Sentí un golpe de adrenalina en el estómago. Esa muñeca había estado en una tumba al otro lado del sector. La había visto muchas veces. Alguien o algo las estaba moviendo, las estaba agrupando. Apagué el motor para escuchar. El silencio era total, roto solo por el goteo de la lluvia en los árboles. Y entonces lo oí. Fue un sonido sutil, casi imperceptible, pero inconfundible en la quietud de la madrugada. Risitas. No eran risas de niños jugando felices en un parque.
Eran risas secas, cortas, como el sonido de hojas secas siendo aplastadas, pero con una cadencia humana. Venían de todas partes y de ninguna, parecían brotar de la tierra misma, rebotando entre las lápidas pequeñas. 1, 2, 3 al escondite inglés. Ella susurró una voz que sonó demasiado cerca de mi oído, tan cerca que sentí el aliento frío en mi mejilla. Giré la cabeza violentamente, iluminando el asiento trasero del carrito, pero no había nada, solo el vacío. Cuando volví a mirar hacia la tumba, la muñeca y la pelota habían desaparecido. Me bajé del vehículo temblando, cometiendo el error de novato de investigar. Caminé hacia la hierba alta, con el corazón martilleando en mis oídos. ¿Hay alguien ahí?, grité, y mi voz sonó patética, estrangulada por el miedo. Nadie respondió, pero al bajar la vista, vi huellas en el barro fresco. Eran huellas de pies descalzos, diminutas, de no más de 10 centímetros de largo, cientos de ellas. Rodeaban el lugar donde había estado parado el carrito, como si una multitud de niños invisibles hubiera estado observándome mientras yo miraba la muñeca. Y lo peor es que las huellas no se alejaban, todas apuntaban hacia mí. Corrí, no me avergüenza decirlo. Corrí hacia el carrito, arranqué y salí de ese sector quemando llantas sobre el asfalto mojado. Mientras me alejaba, juraría haber visto por el retrovisor que la muñeca estaba ahora sentada en medio de la carretera, despidiéndose con su mano de porcelana rota. Desde esa noche, nunca más volví a entrar solo al sector de los niños. Los veteranos dicen que a veces las almas más jóvenes no entienden que ya no pertenecen a este mundo y solo quieren jugar. Pero el juego que proponen no tiene reglas que nosotros podamos entender, y el precio de perder es quedarte con ellos para siempre. Si alguna vez ves un juguete fuera de lugar en un cementerio, no lo toques, no lo muevas. Y por lo que más quieras, no aceptes la invitación a jugar, porque ellos siempre hacen trampa. La sombra que apaga la linterna. En el manual de seguridad te dicen que tu mejor amiga es la linterna. Le enseñan a confiar en ese haz de luz blanca de 2000 lúmenes, capaz de cortar la niebla más densa y cegar a cualquier intruso. Pero nadie te explica qué hacer cuando la oscuridad decide que tiene hambre. Hay zonas en este cementerio, especialmente cerca del muro sur, donde los árboles son viejos y retorcidos, donde la luz no se comporta como debería. No es que las baterías fallen, las revisamos al inicio de cada turno. Es algo físico, una densidad en el aire que parece absorber los fotones antes de que lleguen al suelo. Recuerdo una noche de luna nueva, cuando el cielo estaba tan negro que no podías ver tu propia mano frente a tu cara sin ayuda artificial. Entré en el sector sur persiguiendo un ruido, probablemente un zorro o un gato, pero a medida que avanzaba entre las lápidas musgosas, noté que el alcance de mi linterna se reducía. Al principio eran 50 metros, luego 30, luego 10. La luz no parpadeaba, simplemente se moría en el aire, como si estuviera atravesando agua turbia. Sentí una presión en el pecho, esa sensación instintiva de que estás entrando en la boca de un lobo. Me detuve para cambiar las pilas pensando que era un fallo técnico, pero con las baterías nuevas el resultado fue el mismo. El haz de luz apenas iluminaba mis botas. Y entonces la vi. No era una sombra proyectada por un árbol o una estatua. Era una masa de oscuridad sólida, más negra que la noche misma, que se movía entre las tumbas con una fluidez aceitosa. No tenía forma humana, era como una mancha de tinta que se deslizaba por el suelo y trepaba por las lápidas, apagando cualquier reflejo de luz de luna o de la ciudad lejana. Apunté la linterna directamente hacia esa cosa y por un segundo el haz de luz chocó contra ella. No la atravesó. La luz se detuvo en seco, como si hubiera golpeado una pared de terciopelo negro, y en ese instante de contacto la sombra reaccionó,
se expandió de golpe, creciendo hacia arriba y hacia los lados con una velocidad aterradora, bloqueando todo mi campo de visión. Sentí un frío glacial, absoluto, que me paralizó los músculos. La linterna en mi mano se calentó hasta quemar y el cristal de la lente estalló en 1000 pedazos con un sonido seco, dejándome en la oscuridad total. Ahí, ciego y vulnerable, escuché el sonido de algo arrastrándose sobre la hierba seca, acercándose a mí. No era el sonido de pasos, sino el roce de tela vieja o de piel seca contra la piedra. «No te muevas», me dijo una voz en mi cabeza. No una voz auditiva, sino un pensamiento intrusivo que no era mío. Me quedé petrificado, conteniendo la respiración hasta que mis pulmones ardieron. Sentí algo frío rozar mi mano, la mano que aún sostenía el mango inútil de la linterna rota. Fue un toque suave, casi una caricia, pero con la textura de una lengua áspera. No sé cuánto tiempo estuve allí, quizás minutos, quizás horas. Cuando finalmente me atreví a moverme y encender el mechero que llevaba en el bolsillo, la sombra había desaparecido. Pero la sensación de haber sido observado, estudiado y perdonado por algo que vive en la oscuridad absoluta nunca se me quitó. Desde entonces llevo 3 linternas encima, pero sé que ninguna servirá de nada si esa sombra decide volver. Porque hay oscuridades en este mundo que no se disipan con la luz, se alimentan de ella. Y cuando te quedas a oscuras en un cementerio, no estás solo con los muertos, estás solo con lo que se esconde entre ellos. El visitante de las 3:33 am. Si trabajas de noche el tiempo suficiente, aprendes que el reloj no funciona igual para los vivos que para los muertos. Hay una hora específica, un momento exacto en la madrugada donde la realidad se vuelve delgada como el papel de fumar. No son las 12 ni la 1, son las 3:33, la hora muerta, la hora en que, según los viejos, Cristo murió y el diablo se burla de la Trinidad. En el cementerio, a esa hora, el aire se detiene. Los grillos dejan de cantar, el viento deja de mover las hojas y el silencio se vuelve tan pesado que te zumban los oídos. Es en ese preciso minuto cuando él aparece. No es una sombra fugaz ni un truco de la vista periférica. Es sólido, es real, o al menos eso quiere que creas. Hay un banco de hierro forjado en la sección antigua, uno de esos bancos victorianos oxidados que miran hacia una parcela de tierra donde la hierba crece salvaje porque no hay lápida, ni cruz, ni nombre. Es una tumba anónima, de esas que esconden secretos que nadie quiere recordar. Y cada noche a las 3:33 en punto, hay alguien sentado allí. La primera vez que lo vi, pensé que era un indigente que se había saltado la valla para dormir o algún deudo que, roto por el dolor, se había quedado después del cierre. Era una figura masculina, vestida de luto riguroso, con un abrigo largo y negro que parecía de otra época y un sombrero de ala ancha que le ocultaba el rostro. Estaba sentado con una postura de rigidez absoluta, las manos enguantadas apoyadas sobre las rodillas, mirando fijamente hacia la tierra vacía frente a él. Me acerqué con la linterna encendida, haciendo ruido con las botas a propósito para alertarlo, siguiendo el protocolo de desalojo. «Señor, el cementerio está cerrado», le dije con voz firme, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. No respondió, ni siquiera se inmutó. Seguía allí, inmóvil como una estatua, ignorando mi presencia y la luz que le daba de lleno en la espalda. Me acerqué más, molesto por la falta de respuesta, y fue entonces cuando noté que algo estaba terriblemente mal. A pesar de que hacía frío esa noche, no salía vapor de su boca ni de su nariz. No respiraba, y el silencio a su alrededor era antinatural. Mis propios pasos sonaban apagados, como si estuviera caminando sobre algodón. Le puse una mano en el hombro para llamarle la atención, preparado para una confrontación física o para ayudar a un anciano sordo.
Pero lo que sentí bajo mi guante no fue tela ni hombro. Fue frío. Un frío tan intenso y doloroso que me quemó la piel a través del uniforme, como si hubiera tocado hielo seco o nitrógeno líquido. Y en el instante en que hice contacto, la figura no se dio la vuelta. Se deshizo. No desapareció como un fantasma de película. Se derrumbó hacia abajo, disolviéndose en una neblina espesa y oscura que se filtró instantáneamente en la tierra de la tumba sin nombre, como agua negra siendo absorbida por una esponja seca. El banco quedó vacío en un parpadeo. Me quedé allí, con la mano extendida en el aire, temblando incontrolablemente con el corazón golpeándome las costillas. Miré el reloj. Eran las 3:34. Había pasado un minuto. El visitante había cumplido su vigilia. Revisé el suelo buscando huellas, buscando alguna prueba de que mi mente no se había roto, pero la grava estaba intacta. Lo único que quedaba era ese frío insoportable que emanaba del banco de hierro, un frío que duró hasta que salió el sol. Desde esa noche lo veo siempre. A veces estoy al otro lado del cementerio y lo veo a lo lejos, una silueta negra recortada contra la niebla. A veces paso cerca con el vehículo y siento su mirada clavada en mi nuca, aunque nunca le he visto la cara. He intentado hablarle, he intentado grabarlo, pero las cámaras siempre salen con estática a esa hora exacta. Los compañeros dicen que es el guardián de su propia tumba, un suicida o un criminal que no puede descansar y que sube cada noche a la superficie para recordar dónde está su cuerpo, porque nadie más lo recuerda. Es una penitencia eterna. Sentarse frente a tu propio olvido, noche tras noche, esperando un perdón que nunca llega. Lo más aterrador no es verlo. Uno se acostumbra al miedo visual. Lo aterrador es la sensación de tristeza profunda, de desesperación absoluta que te invade cuando estás cerca de él. Es una tristeza que no es tuya, una depresión negra y pegajosa que te hace querer sentarte a su lado y no levantarte nunca más. A veces pienso que eso es lo que busca. No quiere asustarnos, quiere compañía, quiere que alguien más comparta el peso de su condena. Por eso ahora, cuando el reloj marca las 3:30, me encierro en la caseta, subo el volumen de la radio y rezo para que las agujas pasen rápido. Porque sé que él está ahí fuera, en el banco, esperando, y tengo miedo de que una noche, cuando mire por la ventana, ya no esté sentado frente a su tumba, sino parado justo al otro lado del vidrio, mirándome a mí. La tierra que respira. Hay una regla no escrita entre los sepultureros veteranos. Nunca mires una tumba recién cubierta por demasiado tiempo. Te dirán que es por respeto o para evitar mareos por el olor a tierra removida, pero la verdad es mucho más inquietante. La tierra, especialmente la que ha sido perturbada para acoger un nuevo cuerpo, no se queda quieta. Tiene un periodo de asentamiento, dicen los ingenieros. Es física básica, el aire escapando de los huecos entre la tierra suelta. Pero lo que yo vi aquella noche en la parcela 47 no tenía nada que ver con la física. Era una noche sin viento, de esas en las que el aire se siente estancado y pesado. Estaba haciendo mi ronda cerca de una tumba que habían cerrado esa misma tarde. La tierra formaba un montículo irregular, cubierto todavía con coronas de flores que empezaban a marchitarse. Me detuve a unos metros para encender un cigarrillo, buscando un momento de normalidad en medio de la rutina. Fue entonces cuando lo noté. El montículo se movió. No fue un desmoronamiento de tierra seca cayendo por los lados. Fue un movimiento rítmico, subía y bajaba. Me quedé paralizado con el encendedor a medio camino, mirando fijamente la tierra oscura. Pensé que mis ojos me engañaban, que era el cansancio o las sombras de las nubes pasando frente a la luna. Pero no. El movimiento era constante, pausado, casi hipnótico.
La tierra se hinchaba lentamente, como un pecho tomando aire, y luego descendía con suavidad, exhalando. Era una respiración profunda y pesada que venía de 2 metros bajo tierra. Me acerqué sintiendo un nudo en la garganta y las piernas temblando. El silencio del cementerio se rompió por un sonido que me heló la sangre. No era el viento, era un gemido. Un sonido bajo, ahogado y gutural que brotaba de la tierra misma, sincronizado con el movimiento de ascenso y descenso. ¡Ah! Sonaba como alguien que intenta gritar con la boca llena de tierra, o peor, como alguien que está despertando de una pesadilla y se da cuenta de que no puede moverse. Puse la mano sobre la tierra fresca. Estaba tibia. No fría como el suelo nocturno, sino caliente, febril. Sentí la vibración del gemido bajo mi palma, una resonancia que me subió por el brazo hasta el hombro. Era como tocar el pecho de un animal gigante dormido. En ese momento, el montículo dio una sacudida violenta, como un espasmo, y una grieta se abrió en la superficie, dejando escapar un suspiro de aire caliente y fétido que olía a encierro y desesperación. Retrocedí tropezando, cayendo de espaldas sobre la hierba húmeda, con el corazón golpeándome las costillas como si quisiera salir. La tierra siguió respirando, subiendo y bajando, indiferente a mi terror. No había nadie allí abajo que pudiera estar vivo. El entierro había sido horas antes. Lo que respiraba no era el cuerpo, era la tierra misma o algo que la tierra había despertado. Salí corriendo de allí, sin mirar atrás, con el sonido de esa respiración agónica persiguiéndome hasta la caseta. Desde esa noche evito mirar las tumbas recientes, pero a veces, cuando el silencio es absoluto, todavía puedo escuchar el ritmo de la tierra inhalando y exhalando, esperando pacientemente el momento de abrirse y tragar de nuevo. Y lo peor es preguntarse, ¿está respirando porque está viva o porque está digiriendo lo que le acabamos de dar? El protocolo de no mirar. Cuando entras a trabajar en seguridad, te dan un manual operativo de 50 páginas con logotipos de la empresa, lleno de procedimientos estándar sobre cómo reaccionar ante intrusos, incendios o vandalismo. Te hacen firmar que lo leíste y te dan un uniforme que te queda grande. Pero lo que nadie te dice y lo que descubres por las malas, o porque algún veterano se apiada de ti y te lo susurra en el cambio de turno, es que las reglas que realmente salvan tu vida no están escritas en ningún papel. Son leyes de supervivencia espiritual que se transmiten de boca en boca como secretos de guerra. Y la regla más importante, la que está grabada a fuego en la mente de cualquiera que haya patrullado la zona vieja después de la medianoche, es simple pero absoluta. Nunca, bajo ninguna circunstancia, mires por el espejo retrovisor del carrito de golf cuando sientas que el vehículo pesa más de la cuenta. Parece una estupidez, ¿verdad? Una superstición de viejos miedosos. Eso pensé yo al principio. El carrito de vigilancia es un vehículo pequeño, eléctrico, silencioso y abierto. No tienes puertas, no tienes ventanas, estás expuesto a la intemperie. La parte trasera es un pequeño asiento abatible diseñado para llevar herramientas o, en ocasiones raras, a algún visitante anciano que no puede caminar. La mayor parte del tiempo, ese asiento está vacío, o al menos debería estarlo. El fenómeno siempre empieza igual. Estás conduciendo por los caminos estrechos del sector victoriano, donde los panteones son tan altos que bloquean la luz de la luna y las sombras se alargan como dedos sobre el asfalto. El motor eléctrico zumba monótono, hipnótico, y de repente lo sientes. No es un ruido, es física pura. El carrito se frena un poco. El motor cambia de tono, forzándose más, como si acabaras de subir una pendiente invisible.
Escuchas el chirrido metálico de la suspensión trasera comprimiéndose violentamente, como si alguien de 80 o 100 kilos acabara de sentarse de golpe en el asiento de atrás. Tu primera reacción lógica es frenar y mirar. Piensas que quizás pasaste por encima de una rama grande o que una rueda se pinchó, pero tu instinto, ese cerebro reptiliano que sabe cuándo estás en peligro antes de que tú lo sepas, te grita que no te detengas. Se te eriza el vello de la nuca y sientes un frío repentino, una bajada de temperatura brutal que te congela el sudor en la espalda. Sabes que no estás solo en el vehículo. Hay alguien sentado justo detrás de ti, a menos de 30 centímetros de tu espalda, respirando el mismo aire que tú. En ese momento, el espejo retrovisor central, ese pequeño rectángulo de vidrio que usas para maniobrar, se convierte en la cosa más peligrosa del mundo. Tienes la tentación casi incontrolable de levantar la vista. Es un impulso humano básico. Queremos ver lo que nos amenaza, queremos ponerle cara al miedo. Tus ojos buscan instintivamente el espejo. Quieres saber quién es, quieres saber si tiene rostro, pero los viejos te advirtieron. Si los miras, los invitas. Esa es la frase que resuena en tu cabeza mientras aprietas el volante con los nudillos blancos, obligándote a mirar fijamente hacia adelante, hacia el cono de luz de los faros que parece no avanzar nunca. Dicen que el pasajero de atrás no busca hacerte daño físico inmediato, busca reconocimiento, busca que tú, un ser vivo, valides su existencia. Si cruzas tu mirada con la suya a través del espejo, se crea un vínculo. Dejas de ser el guardia y te conviertes en el anfitrión. He escuchado historias de compañeros que no aguantaron la presión, que levantaron la vista por un segundo. Dicen que lo que vieron en ese reflejo no fue una cara humana, sino una oscuridad que tenía forma de rostro, con ojos que brillaban, con una tristeza tan profunda y maligna que te rompe la mente. Esos guardias no duraron mucho tiempo después. Algunos tuvieron accidentes tontos con el carrito días después, volcándose en caminos rectos. Otros simplemente dejaron de hablar y renunciaron, incapaces de estar en una habitación con espejos sin cubrirlos con sábanas. Recuerdo una noche en particular donde la presencia era tan fuerte que podía olerla. No olía a muerto, olía a tierra mojada y a ropa vieja, a naftalina y encierro. Sentía el peso físico detrás de mí, desplazando el centro de gravedad del vehículo en cada curva. El carrito gemía bajo la carga extra. Podía sentir, casi imaginar, una mano fría acercándose a mi hombro o una respiración helada rozándome la oreja. La curiosidad y el terror luchaban en mi cerebro. «Mira», me susurraba una voz interna, «¿y si es alguien que necesita ayuda? ¿Y si es un niño perdido?» Esas son las trampas que te pone la mente. Quieren que te des la vuelta. Mantuve la vista al frente, acelerando el pequeño motor eléctrico al máximo, rogando llegar a la zona iluminada de la entrada. Fueron los 3 minutos más largos de mi vida. Cuando finalmente crucé el arco hacia el estacionamiento principal, donde las luces de sodio bañan todo en un naranja artificial, sentí cómo el peso desaparecía de golpe. La suspensión trasera rebotó hacia arriba con un clank sonoro, liberada de la carga fantasma. El frío se disipó. Frené el carrito, me bajé temblando y, solo entonces, me atreví a mirar el asiento trasero. Estaba vacío, por supuesto, pero en el cojín de vinilo gris todavía se podía ver la depresión, la forma hundida de alguien que había estado sentado allí durante todo el trayecto y una mancha de humedad que se evaporaba rápidamente. Desde esa noche le quité el espejo retrovisor a mi carrito. Dije que se había roto en un golpe accidental. Mi supervisor me gritó por descuidado, pero no me importó.
Prefiero conducir a ciegas y chocar contra un árbol que volver a tener la tentación de ver quién viaja gratis en el asiento de los muertos. Si alguna vez te subes a un vehículo en un lugar como este y sientes que el motor se esfuerza más de la cuenta, no mires atrás. Acelera y nunca preguntes ¿quién está ahí? Porque podrías no soportar la respuesta. La melodía de los huesos. Hay sonidos en el cementerio que puedes explicar. El viento en los árboles, el crujir de las ramas, el paso de algún animal nocturno. Pero hay uno que no tiene explicación lógica y que te hiela la sangre cada vez que lo escuchas. Lo llaman la melodía de los huesos. Ocurre en las noches de viento fuerte, cuando las ráfagas se cuelan entre los panteones antiguos y las grietas de las lápidas mal selladas. No es un silbido agudo ni un aullido. Es un sonido grave, vibrante, casi musical, como si alguien estuviera tocando un instrumento de viento gigante y desafinado hecho de piedra y tierra. Al principio piensas que es tu imaginación, pero luego notas el patrón. Las notas suben y bajan en una escala que no pertenece a ninguna música humana. Es una melodía triste, repetitiva y dolorosamente hermosa que parece surgir del suelo mismo. Los viejos dicen que son los muertos cantando, que el viento no es solo aire en movimiento, sino el aliento de los que están abajo, escapando por las fisuras de sus tumbas para formar un coro macabro. Dicen que si escuchas con suficiente atención, puedes distinguir voces individuales, lamentos de niños, murmullos de ancianos, gritos ahogados de quienes murieron mal, todos unidos en una sola canción de desesperación eterna. Recuerdo una noche de tormenta en la que el viento soplaba con tal fuerza que tenía que gritar para escucharme a mí mismo. Me refugié en el pórtico de un mausoleo familiar, esperando a que pasara lo peor. Y allí, en medio del estruendo de la lluvia y los truenos, la escuché, la melodía, clara y penetrante, cortando el ruido de la tormenta como un cuchillo. Venía de las rejillas de ventilación del panteón a mi espalda. Me acerqué, temblando de frío y de miedo, y pegué la oreja a la fría piedra. Lo que oí no fue viento. Eran voces, cientos de ellas, susurrando y cantando en un idioma que no reconocí, pero que entendí perfectamente a un nivel visceral. Cantaban sobre el frío, sobre la soledad, sobre el hambre de luz. Cantaban para que alguien, cualquiera, las escuchara y recordara que seguían allí, atrapadas en la oscuridad. Sentí una tristeza tan profunda que me dieron ganas de llorar allí mismo, de unirme a su canto y dejar que el viento me llevara. Pero entonces una de las voces se separó del resto, una voz clara y distinta que susurró mi nombre. «Ven», dijo, «únete a nosotros». Me aparté de golpe, horrorizado, y salí corriendo bajo la lluvia, prefiriendo empaparme hasta los huesos que seguir escuchando esa invitación. Desde entonces odio los días de viento, porque sé que no es solo aire moviendo hojas. Sé que es el cementerio respirando, cantando su canción de cuna para atraer a nuevos miembros a su coro subterráneo. Y lo peor es que, a veces, en el silencio de mi propia casa, me descubro tarareando esa misma melodía sin darme cuenta. El perro que ladra al vacío. En la seguridad privada, a menudo trabajamos con unidades K9. Los perros son herramientas increíbles. Tienen sentidos que nosotros ni soñamos. Detectan intrusos a cientos de metros y su lealtad es absoluta. O eso creía, hasta que me asignaron a Bruno, un pastor alemán veterano con cicatrices de servicio y una mirada que imponía respeto. Bruno no le tenía miedo a nada. He visto a este perro enfrentarse a borrachos armados con botellas rotas sin pestañear. Pero el cementerio rompe incluso a los animales más duros. Hay una zona en el ala este, cerca de las fosas comunes antiguas de la epidemia de fiebre,
donde la hierba siempre está amarilla y el aire huele a cobre oxidado. Una noche tranquila, haciendo la ronda de rutina, Bruno se detuvo en seco. No fue una parada de alerta normal, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso hacia adelante. Fue un frenazo de pánico. El perro se agazapó, pegando el vientre al suelo, con las orejas gachas y el rabo metido entre las patas, emitiendo un gemido agudo y lastimero que me partió el alma. Tiré de la correa animándolo a seguir. «Vamos, chico, no hay nada», le dije, aunque mi propia voz sonó insegura en la oscuridad. Bruno no se movió. Se orinó allí mismo, temblando violentamente, con la mirada fija en un punto vacío del camino, a unos 5 metros delante de nosotros. Alumbré con mi linterna hacia donde él miraba. Nada, solo grava, lápidas y niebla. Pero Bruno veía algo que su instinto primitivo reconocía como una amenaza mortal, algo contra lo que sus dientes y sus músculos no servían de nada. Intenté arrastrarlo, pero el perro, que pesaba 40 kilos de puro músculo, se convirtió en una piedra, y entonces empezó a ladrar. No eran ladridos de advertencia, graves y potentes, eran ladridos histéricos, agudos, mezclados con aullidos de terror puro. Ladraba al aire vacío, retrocediendo, tirando de la correa con tal fuerza que casi me disloca el hombro. Sus ojos estaban desorbitados, blancos de miedo, siguiendo el movimiento de algo invisible que se acercaba a nosotros. ¡Atrás!, grité, pensando que quizás había un animal salvaje, un jabalí o un perro callejero. Pero Bruno no me escuchaba. Estaba atrapado en su propia pesadilla. De repente, el perro dio un salto hacia atrás, como si alguien le hubiera dado una patada invisible en el hocico, y cayó rodando por el suelo, gimiendo de dolor. Me agaché para revisarlo y vi, con un horror que me heló la sangre, que tenía una marca roja en el hocico. Una marca que parecía la huella de una mano humana, pero con dedos demasiado largos y finos. No había nadie allí, solo nosotros dos y el silencio sepulcral que siguió a los ladridos. Bruno se levantó, cojeando, y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de súplica y traición, como preguntándome por qué lo había llevado a ese lugar maldito. Esa noche tuvimos que sacarlo del servicio. Nunca volvió a ser el mismo. Se pasaba los días mirando a las esquinas vacías de la perrera, gruñendo bajo, y se negaba a comer. Dicen que los animales ven lo que nosotros no queremos ver, que perciben las vibraciones de la muerte y las intenciones de los que ya no tienen cuerpo. Si un perro de guardia, entrenado para matar si es necesario, se orina de miedo ante la nada, hazte un favor. No intentes averiguar qué es lo que está viendo. Corre, porque si él tiene miedo, tú deberías estar aterrorizado. Y recuerda, cuando tu perro le ladra a una esquina vacía de tu casa, quizás no esté ladrando a la nada. Quizás está intentando advertirte de que ya no estás solo en la habitación. La grabación de seguridad imposible. Dicen que las cámaras no mienten, que el lente es objetivo y frío, incapaz de alucinar o de tener miedo. Nos refugiamos en esa idea. Nos encerramos en la caseta de seguridad, rodeados por ese muro de monitores que zumban con estática, convencidos de que estamos seguros detrás del cristal blindado y que, si algo pasa allá afuera, lo veremos primero en la pantalla en blanco y negro. Pero te voy a decir algo que ningún técnico de instalación te va a admitir. La tecnología capta frecuencias que el ojo humano filtra para proteger nuestra cordura. Las cámaras ven lo que nosotros nos negamos a ver. Hubo una noche, una de esas noches de guardia doble, donde el café ya no te hace efecto y los párpados te pesan como plomo, que aprendí que la seguridad es una ilusión. Estaba revisando el monitor número 4, el que cubre la Avenida de los Cipreses, la calle principal que cruza el cementerio de norte a sur. Es una toma amplia, granulada, diseñada para detectar vehículos o grupos de vándalos.
A las 02:14 de la madrugada, el monitor cobró vida. No fue un parpadeo ni una sombra fugaz. Fue una multitud. En la pantalla vi claramente cómo una procesión de personas comenzaba a llenar la avenida. Eran decenas, tal vez cientos. Caminaban despacio, con una cadencia solemne y uniforme, todos en la misma dirección, hacia la salida principal, hacia donde yo estaba. Me incliné sobre el escritorio frotándome los ojos, pensando que era una interferencia o que alguien había hackeado el sistema para poner una película antigua. La imagen no tenía color, pero la nitidez del contraste era brutal. Podía ver sus ropas. No llevaban jeans ni camisetas modernas. Llevaban abrigos largos, sombreros de copa, vestidos victorianos con encajes que parecían pesados y rígidos. Y algunos incluso llevaban lo que parecían ser sudarios o sábanas envueltas alrededor de los hombros. No hablaban entre ellos. No miraban a los lados, solo caminaban, una marea de gente gris, avanzando píxel a píxel por la pantalla. Mi primera reacción fue de pánico operativo. Agarré la radio, listo para llamar a la policía, pensando que una secta o un grupo masivo de profanadores había saltado los muros. Pero antes de apretar el botón de transmisión, hice lo que cualquier persona lógica haría. Levanté la vista. La ventana de la caseta tiene una vista directa y perfecta de esa misma avenida. Solo tenía que mirar a través del cristal para confirmar la invasión. Me levanté de la silla, con el corazón martilleando en la garganta, y miré hacia afuera. La avenida estaba vacía, completamente desierta. La luz de las farolas de sodio bañaba el asfalto en un naranja enfermizo, iluminando cada piedra, cada hoja caída. No había nadie, ni una sola alma. El silencio afuera era absoluto. Volví a mirar el monitor. En la pantalla la multitud seguía allí. Estaban más cerca ahora. Podía ver sus rostros pálidos y demacrados, sus ojos hundidos, que parecían manchas de tinta negra en el video de baja resolución. La disonancia cognitiva casi me hace vomitar. Mi cerebro no podía procesar las dos realidades simultáneas. Mis ojos veían soledad, pero la máquina veía una multitud. ¿Qué es real? ¿Lo que ves con tus retinas cansadas o lo que captura un sensor digital que no tiene imaginación? Me quedé paralizado, alternando la vista entre la ventana y el monitor, sintiendo cómo el sudor frío me bajaba por la espalda. Y entonces ocurrió lo imposible. Una de las figuras en la pantalla, una mujer alta con un velo oscuro que le cubría media cara, se detuvo. El resto de la procesión siguió caminando a su alrededor, fluyendo como agua, pero ella se quedó quieta en medio del camino digital y lentamente, muy lentamente, levantó la cabeza. No miró hacia la caseta, no miró hacia la ventana, miró directamente a la cámara, miró al lente, y a través del lente me miró a mí. Sentí una descarga eléctrica recorrer mi columna vertebral. A pesar de la granulosidad de la imagen, pude sentir la intensidad de esa mirada muerta. Ella sabía que la estaba viendo. Sabía que yo era el único testigo de su paseo nocturno. Levantó una mano esquelética y larga, y saludó con un gesto lento, casi burlón, antes de disolverse en estática pura. El monitor parpadeó violentamente y se fue a negro por un segundo. Cuando la imagen volvió, la avenida en la pantalla estaba tan vacía como la avenida real. Intenté rebobinar. Intenté guardar el clip. Mis manos temblaban tanto que apenas podía manejar el ratón. Pero cuando revisé el archivo de grabación de esa hora, solo había ruido blanco, nieve digital. El sistema no había guardado nada, o tal vez se negó a guardar lo que había visto. Desde esa noche, cubro el monitor 4 con un papel durante mi turno. No quiero saber quién camina por ahí cuando creo que estoy solo. Y te aconsejo que, si tienes cámaras de seguridad en tu casa y ves algo en la pantalla que no está en la habitación, no vayas a investigar.
Apaga el monitor y reza para que lo que sea que la cámara vio no decida que también quiere ser visto por ti, cara a cara. Porque la tecnología es solo un filtro, pero ellos siempre están ahí, desfilando en el silencio. El entierro que nadie programó. En un cementerio, el orden es sagrado. Todo está registrado en libros de contabilidad, en mapas digitales y en la memoria de los sepultureros más viejos. Sabemos exactamente dónde está cada cuerpo, desde el indigente enterrado ayer hasta el alcalde que murió hace un siglo. Pero hay mañanas en las que el cementerio decide reescribir su propia geografía. Mañanas en las que la tierra te da una bofetada de realidad que te deja temblando. Ocurrió un martes al amanecer, durante mi última ronda antes del cambio de turno. El cielo estaba empezando a clarear con ese tono gris azulado que precede al sol, y la niebla se levantaba baja sobre las lápidas. Conducía el carrito por la zona nueva, una expansión reciente que todavía tenía parcelas vacías esperando compradores. Y allí, en medio de la nada, vi el montículo de tierra fresca. Frené en seco, pensando que me había equivocado de calle o que los del turno de tarde se habían olvidado de notificar un servicio de última hora. Me bajé y caminé hacia la fosa. Era perfecta. Un rectángulo de 2 metros por 1, con las paredes cortadas a plomo, tan lisas que parecían hechas con láser. La tierra extraída estaba apilada ordenadamente a un lado, sin una sola piedra o raíz fuera de lugar. Saqué mi radio para llamar a la central. Oye, ¿tenemos algún entierro programado para la parcela 14B a primera hora? Pregunté, tratando de sonar casual. La respuesta del supervisor, con voz adormilada y molesta, fue inmediata. Negativo. Esa zona está cerrada por mantenimiento. No hay nada programado hasta el jueves. Sentí un frío repentino en la nuca. No había maquinaria cerca. No había huellas de neumáticos de retroexcavadora ni marcas de botas de operarios en el barro blando alrededor del agujero. Era como si la tierra se hubiera abierto sola, o como si hubiera sido excavada desde abajo hacia arriba, pero con una precisión quirúrgica que desafiaba toda lógica. Me acerqué al borde, con el corazón latiéndome en los oídos, y miré hacia abajo. El fondo estaba oscuro, a 2 metros de profundidad, pero algo brillaba allí. No era agua, era metal, un objeto pequeño y plateado. Descansaba en el centro exacto de la fosa vacía. Parecía una placa, o tal vez un mango de ataúd antiguo. La tentación de bajar o de intentar recuperarlo con una herramienta fue fuerte, pero mi instinto de supervivencia gritó más alto. «¡Aléjate!», me dijo una voz interna que sonaba sospechosamente parecida a la de mi abuela. Y tenía razón, porque mientras miraba, la tierra de las paredes empezó a ceder. No se derrumbó de golpe. Se deslizó suavemente como arena en un reloj, empezando a cubrir el objeto brillante. En cuestión de minutos, ante mis ojos atónitos, la fosa se llenó sola. La tierra volvió a su lugar, compactándose sin ayuda hasta que el suelo quedó casi plano de nuevo, dejando solo una leve cicatriz en la hierba. Cuando llegaron mis compañeros y el supervisor, no me creyeron. Pensaron que estaba alucinando por el sueño o que les estaba tomando el pelo. Pero yo sé lo que vi. Vi una tumba que se preparó a sí misma para un ocupante que nunca llegó. O peor, para un ocupante que ya estaba allí y solo quería salir a respirar un poco antes de volver a esconderse. Desde ese día, evito pasar por la parcela 14B, y cada vez que veo tierra fresca en un lugar donde no debería haberla, no pregunto. Simplemente doy la vuelta y sigo mi camino, rezando para que la próxima fosa espontánea no tenga mi nombre escrito en el fondo.